Bienvenidos a Tus Derechos, programa producido por el Tribunal Constitucional. A continuación, los titulares para esta edición. Especialista en Derecho Constitucional Francisco Eguiguren Praeli precisa los alcances del derecho a la intimidad personal. Por primera vez, Comisión Interamericana de Derechos Humanos entrega al Perú el informe sobre seguridad ciudadana de América Latina y el Caribe. Director de la Oficina para los Países Andinos de la OIT nos habla sobre el derecho a consulta de las comunidades indígenas. Bien amigos, así comienza Tus Derechos y regresamos después de la pausa. ¿Sabías que el derecho a la intimidad protege el ámbito personal o familiar en el cual un ser humano tiene la capacidad de desarrollarse y fomentar libremente su personalidad? Continuando con el programa Tus Derechos, es momento de presentar el reporte preparado por Mariela Franco sobre el informe presentado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos acerca de la seguridad ciudadana en América Latina y el Caribe. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos presentó por primera vez en el Perú su reciente informe sobre seguridad ciudadana y derechos humanos de América Latina y el Caribe. El evento fue organizado por la propia Comisión, el Instituto de Defensa Legal y la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos de las Naciones Unidas y se realizó el pasado viernes 4 de junio en el Centro de Convenciones del Colegio Médico del Perú. Precisamente uno de los temas centrales de la reciente Asamblea General de la Organización de Estados Americanos, OEA, que se llevó a cabo en Lima, fue el de seguridad ciudadana. La presentación del referido informe estuvo a cargo del secretario ejecutivo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Santiago Cantón. Un aspecto fundamental de este informe, y ahora brevemente paso a hablar de los contenidos, un aspecto central es que es la primera oportunidad de que haya un trabajo conjunto en la preparación de este informe de la Comisión Interamericana con la Oficina de la Alta Comisionada de Naciones Unidas que está aquí presente, con Américo Calcaterra, lo que le da al informe de la Comisión Interamericana una dimensión adicional, ¿no? Obviamente, que es el aporte que le hace Naciones Unidas, que le hace la Oficina de la Alta Comisionada, y la oportunidad de que este informe también sea un informe que tenga en cuenta estándares no solo interamericanos, sino también internacionales. Santiago Cantón hizo breves declaraciones para nuestras cámaras. El informe busca que se modifique un paradigma que está heredado de gobiernos autoritarios, de gobiernos dictatoriales en muchos países de la región, que vea la seguridad como el mecanismo de poder que tiene el Estado para controlar a la sociedad o bien para controlarse y mantenerse en el poder. Y no tiene a la seguridad como el mecanismo que debe ser, en donde el fin último de cualquier política de seguridad debe ser el individuo, debe ser el ser humano. Y ese cambio de paradigma es central para realmente lograr una mayor protección de los derechos humanos de las personas. Y el otro aspecto central para poder cumplir con este objetivo es que la seguridad ciudadana debe ser encarada como una política pública de manera integral, todos los sectores de la sociedad, por parte de todos los partidos políticos, y no debe ser una cuestión de políticas partidarias, porque ahí caeríamos en el grave error de que nuevamente evitamos lograr avanzar en la solución de este conflicto y tenemos una visión cortoplacista que verdaderamente no resuelve ningún problema. Una conclusión central del informe es que el grupo más afectado son los jóvenes, pues son tanto víctimas como victimarios. Ese panorama se vuelve más grave aún porque instituciones como el Poder Judicial, el Ministerio Público, las fuerzas de seguridad y el sistema penitenciario de los países latinoamericanos no han desarrollado las capacidades necesarias para responder eficazmente a ese grave problema. Al respecto, tenemos las declaraciones de la fiscal de la Nación, Gladys Echaíz, quien también asistió a la ceremonia junto con el ministro de Justicia, Víctor García Toma. Todo está convergiendo a que las personas reaccionen y actúen de tal manera que sus actos mismos agredan o falten al derecho de las otras personas. Indudablemente que también la pobreza contribuye a ello, la falta de educación, de instrucción, de formación de las personas y también, básicamente, la pérdida de valores. Regresamos con Tus Derechos. En esta oportunidad vamos a tratar un tema bastante interesante. Está referido al derecho a la intimidad. Y para tratar ese tema contamos con la presencia del doctor Francisco Eguiguren Praeli, destacado especialista en Derecho Constitucional, catedrático de la Pontificia Universidad Católica del Perú, quien amablemente nos ha acogido en su casa para realizar esta entrevista. No, un gusto participar nuevamente en una actividad del Tribunal Constitucional y muy contento de recibirlos en casa. Muchas gracias, doctor. Para poder introducirnos en el tema que vamos a tratar el día de hoy, ¿qué debemos entender por el derecho a la intimidad?
Bien, el derecho a la intimidad personal y familiar, si bien es muy antiguo, no hace demasiado tiempo se ha reconocido expresamente en nuestra Constitución. Si quisiéramos definirlo de la manera más precisa, sencilla, un poco para entenderlos todos, lo que busca garantizar este derecho es que toda persona pueda mantener ciertos espacios de su vida, ciertas áreas de su vida personal o familiar, ciertas esferas de su desenvolvimiento, ajenas al conocimiento y la intromisión o la interferencia de terceros. Bien, bajo el lema del ejercicio del derecho a la intimidad, del derecho, perdón, a la libertad de información, ¿hasta qué punto esa libertad de información puede inmiscuirse en la vida privada de las personas? Este es el tema, por decir así, ¿no? Porque la libertad de expresión e información pues es base en una democracia. Ningún derecho es absoluto, pero obviamente si tuviéramos que establecer un cierto rango, en principio, la libertad de expresión e información debe estar por encima y eventualmente, en casos especiales que podemos comentar, podrían sacrificar, por decir así, la intimidad personal, pero no en cualquier caso. ¿En qué casos? Por ejemplo, a nivel de la doctrina jurídica y de la jurisprudencia nacional e internacional, el propio Tribunal Constitucional también ya lo ha ido sentando así. Y esto es muy importante porque son los propios medios de prensa, los propios periodistas los que tienen que entenderlo, porque en el fondo esto está en sus manos, en la propia capacidad de autocontrol. Mire, se dice que puede justificarse intervenir en asuntos de la intimidad personal o familiar de una persona cuando estamos ante un caso de interés general, de interés nacional, de algo que la comunidad tiene derecho a saber, por más que al interesado no le interesa que se sepa. Pero claro, este no es cualquier persona. Esto sucede, por ejemplo, cuando se trata de un funcionario público y son actos vinculados al desempeño de su función. Doctor, y con relación a las redes sociales, ¿cómo se puede salvaguardar el derecho a la intimidad, por ejemplo, en el Hi-Fi, en el Facebook, en MySpace, o cuando se suben videos a YouTube? A ver, hay que distinguir. Por ejemplo, un tema clave también en todo lo que tiene que ver la intimidad personal y familiar, como es un derecho que a mí me corresponde y que son cosas que yo quiero mantener fuera de la mirada de los demás, un poco como quien lo administro soy yo. Mi consentimiento es clave y solo cuando el tema es de interés general, mi consentimiento no es necesario. Incluso hasta mi oposición no hay que tomarla en cuenta. En estas redes sociales es la propia persona en principio la que abre la puerta a muchos aspectos de su vida personal o familiar, y ya sea comunicándoselos a terceros, poniéndolo a disposición de un grupo de gente. Pero, claro, esto tampoco es absoluto, ¿no? Porque entiendo, mire, yo no uso esas redes, pero entiendo que la persona tiene su propia red y no cualquiera puede acceder a esa red. Es un grupo, entre comillas, cerrado, aunque puede ir creciendo. Pero la propia persona que coloca aspectos, ciertas fotografías, ciertas comunicaciones de su intimidad, a conocimiento incluso de estas personas, por lo menos respecto a ellos, yo ya no puedo decir que puedo exigir intimidad, ¿no? Claro. Ahora bien, doctor, tenemos otro tema, que ahora existen bancos de datos, Así es. ¿verdad? Y muchos de estos bancos de datos tienen información personalísima. Así es. ¿Cómo se conjugan el derecho a la intimidad y el derecho al libre acceso a la información pública? Efectivamente. Por ejemplo, el derecho al libre acceso a información pública es un desdoblamiento del derecho a la libertad de expresión e información. Y a su vez existe otro derecho constitucional ya plasmado en nuestra Constitución, en el artículo 2, inciso 6, que es el derecho a la protección de ciertos datos personales y a que en los archivos, bases de datos, no se almacene o no se suministre información de carácter íntimo. ¿Qué pasa con el secreto bancario? Bueno, la Constitución también coloca como una excepción al derecho de acceso a información pública el secreto bancario y la reserva tributaria. Y dice que el secreto bancario y la reserva tributaria solo pueden ser conocidas y comunicadas a pedido por orden de un juez, del fiscal de la Nación o de una comisión investigadora del Congreso. Hay una discusión, el tribunal por allí dijo alguna vez que el